¿qué tal? ¿Cómo les va? Nuevamente nos encontramos a través de este medio y hoy quiero traerles un tema que creo que es muy interesante, que es acerca del nuevo orden mundial. He escuchado últimamente a través de los informativos, la radio, inclusive hay hermanos que me han preguntado ¿cuándo llega el nuevo orden mundial? Porque también ellos escuchan y todos nos intrigamos, ¿no?, acerca de esta situación. El nuevo orden mundial es un concepto muy grande. Lo que básicamente representa es que el actual orden que hoy tenemos ya no sería el mismo, sino que sería algo completamente nuevo, diferente. Y para algunas personas el nuevo orden mundial representa un cambio político total, un cambio económico, un cambio en muchos aspectos. Algunos inclusive lo relacionan directamente con Anticristo. Entonces, evidentemente es un tema importante y es un tema a tratar. Sobre todo porque con esta situación del virus, de la pandemia, algunos dicen ya no es, va a ser un antes y un después, la economía ya no va a ser la misma, y yo estoy de acuerdo con esto, que realmente va a haber cambios y la cosa no va a ser igual. Y evidentemente, más allá de lo malo que estamos viviendo en el presente, no solamente está este peligro actual, sino el coletazo, la consecuencia, el daño colateral que esto está trayendo a futuro también en la economía y en muchos otros aspectos más de la vida a nivel global. Pero nuevo orden mundial es un concepto muy fuerte, muy amplio, y marca todo un cambio. ¿Cuánto falta entonces para un nuevo orden mundial? Siempre hubo un orden. Si nos remontamos a la antigüedad, podemos hablar de que Egipto generó su orden, era imperialista y justamente imperaba sobre otras naciones a través de sus conquistas y a través de su territorio, que fue muy grande. También el imperio medo-persa, podríamos hablar del imperio griego, el imperio romano, que el mundo no se concebía en ese tiempo sin el imperio romano. O sea, los que no eran del imperio romano eran considerados bárbaros. Pero luego del imperio romano, si uno sigue analizando, hubo otros imperios, la expansión de los árabes en el siglo 7, 8, hasta llegaron a Europa, y en Europa se quedaron bastante tiempo allí, años más tarde. Y en ese sentido es muy importante poder también entender que cuando a Europa le tocó su turno, a través de la expansión marítima, la expansión comercial, el mercantilismo, las nuevas rutas, nuevos continentes, donde gradualmente a través de los años Inglaterra va quedando a la cabeza de toda esa expansión europea, donde también podemos decir esto establece un nuevo orden. Pero, sin embargo, aún así no era un orden global, no era un orden que podemos decir, como uno hoy en día lo concibe, de todo el planeta. Porque antes no se conocía todo el planeta completo, es que iban descubriendo partes del planeta. Por ejemplo, cuando Pablo dice, llevé a todo el mundo, he predicado el Evangelio, eso se refiere al mundo que conocía Pablo, que era básicamente todo el Mediterráneo. Y era una extensión muy grande, pero no era todo el mundo. Lo mismo cuando se habla de la expansión y de las conquistas de Alejandro el Grande, ¿no? Que dicen, no, llegó a conquistar el mundo, pero era el mundo conocido por él o hasta donde llegaron a conquistar, que evidentemente fue una proeza, era muy grande, con tan poco ejército, era súper meritorio, pero no era todo el mundo. Recién hoy en día, no hace tanto tiempo, es que se conoce realmente el tamaño del planeta, los países que tiene, las etnias, las tribus, las naciones que hoy están en todo el mundo. Entonces, cuando hablamos de nuevo orden mundial, nos estamos refiriendo a nivel global, a nivel planeta, con gran porcentaje de los países incluidos. Entonces, ¿cuándo comenzó un nuevo orden mundial efectivamente? Bueno, tuvimos una Primera Guerra Mundial, tuvimos una Segunda Guerra Mundial, y luego de la Segunda Guerra Mundial podríamos decir que se establece por primera vez un nuevo orden mundial.
Y algunos dirán, pero pastor, ¿cómo? Estamos esperando el nuevo orden mundial y usted nos dice que llegó, que ya llegó, que ya es del tiempo de la posguerra. Efectivamente, podemos llegar a decir que el nuevo orden mundial llegó cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Claro que para hoy ya no es el nuevo orden mundial, ya estamos a 2020, es como el orden mundial, que en su momento fue nuevo, que marcó la ruta comercial, marcó el tipo de moneda que iba a imperar, marcó la forma de hacer política y la forma de hacer gobierno y la forma que esas potencias hegemónicas han tomado la decisión que el mundo, por donde el mundo tenía que ir. Luego de la Segunda Guerra Mundial surge como un ganador. Fueron varios ganadores. Pero el que se lleva los laureles, digamos, es Estados Unidos. Es el abanderado de la Segunda Guerra Mundial y porque surge como potencia nuclear, surge como potencia hegemónica, potencia política, potencia militar y realmente Estados Unidos es el que junto con algún otro país, pero de mucho menor envergadura, porque no había en ese momento un gigante como Estados Unidos, que es el que va a trazar las pautas hacia un nuevo orden mundial. Junto con otros países, pero recuerden que el que más aporta y el que tiene el peso político, militar y económico es Estados Unidos, sienta como las bases, las directrices hacia lo que decimos nuevo orden mundial. Se crea el Banco Mundial. Se va a crear también la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Y también se va a crear algo que conocemos mucho de este lado, el Fondo Monetario Internacional. Los latinos, ¿no? Lo conocemos y gran parte del mundo que pide préstamos a quienes se lo suelen pedir al Fondo Monetario Internacional. Luego hay que devolver todo eso, ¿no es cierto?, con intereses importantes. Pero todo eso se crea en la posguerra, en los años 1944, 1945, ahí ya se crean todas estas entidades, todas estas... este andamiaje en el que estas nuevas potencias occidentales van a generar el orden, el lineamiento hacia ese nuevo orden mundial que comienza luego de la posguerra. Ahora bien, estamos en una situación compleja porque hoy en día ya se está hablando de un nuevo orden mundial. ¿Por qué? Porque en el 2008 comenzó una situación de crisis ya antes del 2008, 2001, pero hubo una gran recesión en el año 2008 que todos los economistas y las estadísticas indican que el modelo económico, el modelo mundial, este orden mundial, con esta forma de hacer mercado, esta forma de comerciar, esta forma de empresas y monopolios y oligopolios y todo esto, entra en crisis, entra en una recesión. Con esto del coronavirus, del problema de la pandemia, esto aún lo agrava y lo acrecienta. Pero ya venía mal, entonces muchos ya venían hablando antes del coronavirus de la necesidad de un nuevo orden mundial. Pero también ya se venía hablando de 1960, o sea que también hay mucha gente que habla de un nuevo orden mundial, pero desde una expresión de deseo. De gente que está en el gobierno, de gente que de pronto quiere generar grandes cambios y dice hace falta un nuevo orden mundial, pero no es sencillo traer un nuevo orden mundial. Nunca fue sencillo. Muchos han querido lograrlo y no lo han podido, han muerto en el intento, pero se pudo concretar en el periodo de la posguerra. Y al principio, cuando Estados Unidos se levanta luego de la Segunda Guerra Mundial, dijimos es la potencia número 1 del mundo, imbatible, insuperable, todavía lo es, pero en ese momento se consideraba el mundo unipolar. Significa que había una gran nación que podía por encima del resto, y era la que sentaba las bases y el camino decía vamos para allá, y allí todo el mundo tenía que ir, porque así estaba ya sentado todo esto en forma legal y no habría muchas arbitrariedades. Así que mundo unipolar, pero pasó un tiempo y Estados Unidos comienza con algunas crisis, por ejemplo la crisis del dólar que estaba sujeto al patrón oro.
Cuando muchos países de Europa, a través de préstamos que después fueron devolviendo todo eso al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, empiezan a sus dólares lo empiezan a cambiar por el oro norteamericano. Ahí es donde Estados Unidos se da cuenta que el dólar medio se le viene en picada o corre riesgo su moneda fuerte porque estaba atado y sujeto al oro. Y Estados Unidos empieza a ver que iba a tener problemas con su oro. Entonces establecen una jugada muy estratégica que allá por 1974, a través de un contrato con Arabia Saudita, logra establecer junto con otros países entonces de la OPEP hoy, que todo el petróleo que se venda al mundo se venda en dólares. Y esto queda estipulado legalmente y hasta hoy en día es así. Imagínense que entonces Estados Unidos deja que su oro, ya deja el patrón oro y establece que su nuevo patrón, que el dólar está sujeto a lo que sale el barril de crudo de petróleo. Hasta hoy en día es así. Entonces de ahí surge la frase de petrodólar. Entonces realmente sigue siendo un gigante, pero se levanta otro gigante, que es Rusia. Rusia se levanta y aquí tenemos dos gigantes, dijimos. Uno, Estados Unidos, que representa la parte occidental, Rusia representa la parte oriental del planeta. Dos gigantes, muy fuertes en lo militar. Y ahí surge la famosa Guerra Fría, ¿no? La competencia por el espacio, las maniobras que fueron haciendo estos países para ver quién quedaba a la punta y se estaba disputando justamente el control del mundo. Un mundo que capitalista versus un mundo comunista. Ideas, formas de hacer gobierno. Finalmente, luego de los 90, cae la URSS y queda al frente Estados Unidos. Pero esto es por un poco de tiempo, porque luego en el 2000, 2005, en adelante, ya un poquito antes también, ya se empezaban a levantar otras naciones de forma así muy fuerte y muy poderosa, marcando un mercado e imponiéndose en todos los aspectos. El mercado, tecnología, el poderío nuclear, atómico. Entonces, ahí surge China, un gigante, y hoy en día en todas partes del mundo productos chinos, ¿no es cierto?, son como fundamentales, ha copado todo un mercado y allí surge Rusia nuevamente. Y también se suma a estos dos países como un gran gigante, India, que la India también, uno dice, bueno, India, pero sí, India tiene mucha población, tiene mucha tecnología, realmente han ganado en este último tiempo un espacio importante, es toda una potencia India. No es para nada para subestimarla. Pero también han surgido potencias en Europa. Inglaterra, por supuesto, Alemania se ha vuelto a levantar, Francia. Entonces hoy en día ya no se conoce como mundo unipolar ni mundo bipolar, como en el tiempo de Estados Unidos versus la Unión Soviética, sino ahora ya se habla de un mundo multipolar. Pero eso algunos dicen, bueno, es un mundo que está en bloques económicos, los presidentes se ven, hay paz. Entonces algunos dicen que está todo entrelazado, está todo hermanado, está todo perfecto, todo muy prolijo, pero en realidad no es tan así. En el mundo ha surgido el grupo de los 7, el famoso G7, pero ese G7 da lugar a G20, tratando de integrar otros países más. Pero en contraparte se ha formado el BRICS, que es otra agrupación de políticos donde ahí está principalmente justamente China, Rusia, India. También han ido agregando otros países como en forma bastante solapada, están queriendo ganar otros países para su grupo. Pero este grupo, si bien tiene buenas relaciones con el G7, G20, ya es un grupo diferente, es un grupo más bien oriental, que son países que son gigantes. Estados Unidos sigue siendo el gran gigante, porque ninguno de estos países todavía puede ser en sí un rival quizás para Estados Unidos, pero si se unen, seguramente sí.
y ya están unidos. Ya están estableciendo una nueva ruta comercial, diferente a la que era en el tiempo del mercantilismo, la expansión europea, que estuvo a la cabeza Inglaterra, y después todo eso es lo que sigue bajo un gobierno occidental, a la cabeza Estados Unidos, estábamos diciendo. Ahora surge una nueva ruta que le llaman la nueva ruta de la seda, que es que sale de China, sale de ese sector. China, Rusia, India, cada uno de ellos trata de exportar y expandir y negociar con lo que tienen. Pero no solo eso, sino que este grupo quiere también tener su propio Banco Mundial. No el Banco Mundial que ya estaba creado por el orden mundial que fue de la posguerra que venimos hablando, sino que ahora ellos quieren tener su Banco Mundial. También quieren ahora no estar ellos sujetos, ya que tienen que negociar sí o sí en dólares, como fue establecido en los tratados en 1944, sino que ellos ahora quieren tener su propia moneda y esa libertad para negociar en la moneda que ellos quieren. Entonces, de alguna manera estamos viendo una división, estamos viendo que son países enormes, países en los cuales el mundo prácticamente se va endeudando también con ellos, donde muchos países hoy ya no van a pedirle préstamos al Fondo Monetario, sino que le empiezan a pedir préstamos a Rusia, a China, a India. Entonces estamos ante un mundo dividido políticamente, estamos ante un mundo dividido económicamente, porque hoy ya no hay una sola ruta o un solo mercado, sino que hay un mercado bastante múltiple y que a su vez están en disputa entre sí. Y hay sanciones y cláusulas, y por eso es que vemos en los informativos como hay ciertos roces. Y una Europa dividida más que nunca. Y sobre todo ahora con el tema del coronavirus también se ha dividido más. Esto parece un informativo, ¿no? Pero ahora ustedes van a entender por qué, a lo que quiero llegar. Una Europa dividida. Ustedes vieron cómo Inglaterra ha salido de la Unión Europea y ahora se espera que otros países más, algunos dicen seguramente Grecia, siguen en esa situación. Con el tema del coronavirus se agravó más porque Europa esperaba un mayor apoyo del Banco Mundial, préstamos más en forma más inmediata, y en ese primer tiempo hemos visto cómo Rusia, China e inclusive hasta cubanos han estado ayudando en forma muy cercana a los europeos, y muchos se han quejado de que ellos pertenecen a Occidente y de pronto el Banco Mundial, el Fondo Monetario y la misma Unión Europea es como que no llegó a estar a la altura de la circunstancia en este momento de crisis, pero sí estuvo el otro grupo, Oriente. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Quiero decirles que la cosa no está tan dividida. O sea, perdón, al revés, no está tan unida, está bastante dividida. Y en esa división, en ese conflicto político, en ese conflicto económico que hoy por hoy está pasando el mundo, es difícil generar un nuevo orden mundial. Porque para un nuevo orden mundial, y acá está donde yo quiero plantar un poco el eje del tema de hoy, y no me quiero extender tampoco demasiado, necesitamos un consenso político-económico. Sí o sí, para un nuevo orden mundial se necesita un consenso político-económico que se pueda gestionar un nuevo orden mundial, que sea necesario un nuevo orden mundial. Segundo, es necesario una plataforma que permita que la tecnología que ya hoy en día tenemos pueda realmente tener conectividad. Eso es lo que vamos a hablar ahora a continuación. Y en tercer lugar, quiero hablarles que desde lo ideológico también es necesario que haya un consenso. ¿Por qué? Porque si no, no puede haber un nuevo orden mundial en forma así tan sencilla como diciendo que haya un nuevo orden mundial. Entonces, lo próximo que tenemos que entender es en cuanto a tecnología. Otro motivo que todavía quizás nos está diciendo que todavía falta un poquito más para un nuevo orden mundial. La tecnología. Quiero hablar, en la mayoría de los países nos manejamos con una red inalámbrica que es 4G.
hay países que ya tienen 5G, que es la nueva generación, la última generación en lo que es tecnología inalámbrica. En la mayoría de los países todavía no. El tema es algo que muy importante y clave. Tiene que ver con la conectividad. Para que se pueda entender, esto es así. Hoy en día en el mundo, año 2020, tenemos muy cerquita de 20.000 millones de artefactos conectados a la red inalámbrica. O sea, no estoy hablando de personas, estoy hablando de artefactos. Artefactos que están conectados, puede haber varios en una misma casa, por ejemplo. De hecho, los hay. Entonces, lo que se habla es que para el tipo de tecnología que ya existe, que se está hablando de inteligencia artificial, que ya está operando, que ya se está usando, pero hay un montón para desarrollar y ya se quiere hacer mucho más funcional aún. Todo lo que es realidad virtual, todo lo que tiene que ver con, bueno, obviamente, todo lo que es red social, todo lo que lo nuevo que, por ejemplo, cosas que hay, heladeras inteligentes, cafeteras inteligentes, bueno, televisores inteligentes, todo se puede hoy por hoy conectar. Y también hay autos inteligentes. Ya existe la tecnología que funcionan autos, pero sobre todo vehículos de carga, como camiones, que funcionan de forma remota. No hace falta que, por ejemplo, alguien los esté manejando. Hoy por hoy, en las rutas, por ejemplo, los camiones pueden circular sin el chofer, pero en las ciudades se les complica por justamente este tema de la red en 4G. Pero el problema principal no es la tecnología que tenemos, porque ya la tecnología que tenemos sobra para un nuevo orden mundial. El problema es la conectividad. Con este problema de la pandemia, del virus, muchísima gente ha accedido a las redes y se ha dado a conocer que la red inalámbrica 4G es como que no da abasto. Cuando hay mucha conectividad, todo el mundo está usando internet, por eso han bajado la calidad, la definición un poquito de la señal para que aguante y no colapse. Si estamos pensando en la digitalización del billete, si estamos pensando en que se digitalice todo lo que es movimiento bancario y comercial, como muchos países del primer mundo ya lo están logrando. Por ejemplo, India ya tuvo todo un programa de poner fin al billete y de digitalizar prácticamente todo. Y así está ocurriendo en Europa y en muy pocos lugares que se maneja el efectivo, en algunos lugares, sino que es todo a través del móvil o a través de la tarjeta. Eso cada vez va a ser más frecuente, pero todavía para algo así necesitamos ampliar la red inalámbrica, y ahí es donde va a responder con la tecnología 5G. 5G es la nueva generación en redes inalámbricas que funciona 100 veces más rápido que 4G. Es tan rápido que funciona a 1 milisegundo, casi de un extremo al otro del mundo, o sea que de la señal de un extremo al otro del mundo funciona en tiempo real, más que en tiempo real. 1 milisegundo son 400 veces el abrir y cerrar del ojo. Pestañeando, imagínense, eso es 1 milisegundo. Permite una conectividad asombrosa. Se espera que para el 2025 haya 57.000 millones de artefactos conectados a la red. Entonces, evidentemente, es necesario ya que se globalice la tecnología 5G. Todavía acá no llegó, pero van a ver que dentro de muy poquito tiempo seguramente vamos a escuchar la noticia de que va llegando la tecnología 5G. ¿Por qué? Porque lo requiere el problema de conectividad. Entonces, hablar ya ahora, fin de año, próximo año, de un nuevo orden mundial sin esta plataforma tecnológica, sin esta red inalámbrica que es la base fundamental para la conectividad que el mundo requiere a futuro, no sería posible. El país o el grupo económico
que maneje la tecnología 5G va a tener una gran ventaja por encima de otras naciones. Esta tecnología va a modificar lo que es lo militar. Esta tecnología modifica lo que es justamente el operativo bancario. Esta tecnología modifica hasta el sistema de seguimiento de las personas. Se vio en China cómo pudieron combatir muy eficazmente el virus a través del seguimiento personalizado de cada individuo. Esta persona, por ejemplo, fue y comió acá, se juntó con este y aquella persona, vive en tal barrio. Entonces es como que ellos les pueden tener un rastreo en forma personal, porque en China tienen tecnología 5G. De hecho, ellos están a la vanguardia de esta tecnología. Está la empresa Huawei, que es la que es líder en este tipo de empresas, y aún hay mucho por explorar y por conocer y por potencializar esto, pero los chinos están a la cabeza un poco por encima de lo que son los norteamericanos, y esto los pone muy mal, pero se teme que el que va a ir ganando gradualmente, como ya lo está logrando en Europa, es China con esta tecnología. Entonces ahí que vemos nuevamente que Oriente está teniendo una ventaja sobre Occidente también en esto. Quiero hablar de lo ideológico. Estamos llenos de ismos. ¿Qué son los ismos? Desde el campo ideológico, los ismos son los grandes pensamientos, las grandes ideas, sobre todo lo relaciono con lo que es la fe. Para un nuevo orden mundial necesitamos más que nunca un mismo criterio, pero hoy en día encontramos un mundo dividido en ideas. Por ejemplo, lo que ha marcado estos últimos años y ha generado las últimas leyes, que a su vez han traído tanta controversia, es justamente un pensamiento que es del tipo humanista y ateo. ¿Qué es humanismo? Es el hombre por el hombre mismo. ¿Qué es ateo? Dios no existe. El hombre puede sin Dios. Entonces esto es la idea que ha predominado y es la forma de hacer política de estos últimos tiempos, de este sistema, digamos, de la posguerra. Un sistema más bien occidental, muy racionalista, muy cientificista, muy humanista, pero se está levantando una ebullición, ciertos sismos que no están tan de acuerdo con esto y tienen muchísima representatividad en el mundo y mucho peso. ¿Cuáles son los otros sismos? Ese es uno, por ejemplo, el humanismo y el ateísmo. Pero está el islamismo, el hinduismo, el cristianismo, el budismo. Estas grandes religiones, sobre todo voy a hacer énfasis en el cristianismo, islamismo y judaísmo, porque son religiones, digamos, que están de alguna forma relacionadas porque son monoteístas. Tienen dogmas y tienen una teología diferente, pero básicamente es monoteísta. Y se han reunido últimamente a través de lo que se conoce hoy como diálogo interreligioso, algunos le dicen también ecumenismo. Entonces, a través de estas, si bien no están muy de acuerdo ideológicamente y siempre ha habido choques entre ellas, por ejemplo, el judaísmo con el islamismo, nada que ver, pero sin embargo, en este último tiempo, al igual que el cristianismo, con ellos, o sea, no suelen ser muy compañeros, pero últimamente a través del diálogo interreligioso y el ecumenismo han ido generando bases de acuerdos y pactos y proyectos en común. Últimamente estuve leyendo un artículo muy interesante que lo está dando a conocer el Papa. Ahora con esto del virus un poco se ha detenido este proyecto, pero es el proyecto de la reforma educativa global. Lo estaba por lanzar al mundo, ya había dado el comunicado, bueno, esto quedó un poco ahí, pero en realidad surge de las conversaciones y pactos y acuerdos que él ha hecho con un imán árabe y también con un rabino muy importante judío, con mucha representatividad allí en Israel,
y han hecho acuerdos, alianzas y están realmente avanzando. Y la Iglesia católica está tomando una dirección más hacia Oriente. Europa va perdiendo gradualmente quizás influencia. En América Latina también, últimamente. Entonces está buscando alianzas. Y esas alianzas también tienen que ver con una forma de poder y una forma de ejercer presión. Porque este artículo decía algo que es clave y muy importante. Decía, a la sombra de la ONU. Estos grupos estaban reuniendo y están generando proyectos, como por ejemplo el Pacto Educativo Global, entre otros, que está relacionado a la ecología, apuntan a querer generar presión hacia nuevas leyes y un montón de cosas que van en contraposición con la forma de gobierno tradicional que puede tener G7, G20 en forma tradicional. Para un nuevo orden mundial, ¿cuánto falta? Un nuevo orden mundial entendiéndose que el nuevo orden mundial realmente sería algo diferente completamente a lo que tenemos hoy. ¿Estamos ya a las puertas de un nuevo orden mundial? Entendiéndose que es un cambio que sería un gobierno que no sea occidental, un gobierno que no tenga el dólar como moneda fuerte, otro tipo de mercado y con una ideología claramente definida y marcada. ¿Estamos ya en ese proceso, en ese desarrollo? Cuando fue en 1944, evidentemente sí, porque el contexto histórico de la posguerra lo permitió y se esperaba, y fue casi rápido todo eso, muy conveniente para algunos. Pero hoy por hoy, con el mundo dividido, multipolar que tenemos, con choques, con una división importante y pujas en el mercado, ¿estamos en condiciones de aceptar y de que se genere un nuevo orden mundial? Yo creo que todavía no. Yo creo que este modelo que se está perpetuando desde la posguerra, con Estados Unidos a la cabeza y otras potencias más, que son por lo general occidentales, que van ahí atrás y apoyan y ayudan, yo creo que van a mantenerse un tiempo más. Pero este tiempo que falta, evidentemente va a ser un tiempo muy difícil, va a ser un tiempo de crisis, ya como lo venía anunciando en 2001, 2008 con recesiones. Ahora imagínense con este tema de la pandemia y todo el endeudamiento que esto ha generado. Va a ser difícil, encima con potencias encontradas, Oriente versus Occidente, podríamos decir así. Podemos decir G7 versus el BRICS. La crisis del dólar quizás a futuro, si el petróleo sigue cayendo o no. Otros países que quieran formar este grupo, una nueva moneda. ¿Qué va a pasar? Evidentemente que para mí va a haber una permanencia de todo este periodo de orden mundial que ya vivimos, pero con serias dificultades, con crisis, con muchas contradicciones políticas, económicas. Va a venir tiempos difíciles. Quizás esos tiempos difíciles lleven a una situación de que en algún momento se tenga que generar un cambio total. Espero, leyendo la Biblia y por las profecías, que todo vieron que gira en torno a Medio Oriente, sobre todo en Israel y aún más, sobre todo en Jerusalén. Lo que ocurre allí es como el reloj de Dios. Y espero que ante este mundo multipolar y de posiciones Oriente versus Occidente, que de pronto esta zona de Medio Oriente, sobre todo ahí relacionado con Israel, y la zona de Jerusalén, que es el lugar álgido, digamos, del conflicto, no sea el fusible del mundo. No sea el lugar donde, ojalá que no, que donde esgriman un poco sus fuerzas en forma indirecta estas potencias, como debatiéndose, como no, es muy probable que no peleen directamente entre ellas,
porque no sería conveniente para ninguna, que de pronto Medio Oriente, siglo XXI, quizás pase a ser el Vietnam que se sufrió, que fue un poco la zona de prueba entre Estados Unidos y Rusia a través de Vietnam. Ojalá que me equivoque, ojalá que esto no ocurra. Un nuevo orden mundial, al menos el nuevo orden mundial que muchos imaginan con un anticristo, considero que todavía falta para que veamos esto a corto plazo. No digo que no va a pasar, es más, creo que esto va a pasar porque la Biblia lo indica, que efectivamente, pero también sería un error considerar que el nuevo orden mundial es la pauta o la clave más justa para poder definir cuánto falta para la venida del Señor por su iglesia o cuánto falta para el gobierno de un anticristo, como muchos están preocupados. Yo creo que lo más exacto para poder darnos cuenta cuánto falta es qué está ocurriendo en Jerusalén. Si Jerusalén logra recuperar esas tierras que aún todavía no ha podido recuperar, eso es clave en lo profético. Es el reloj de Dios. Y otro punto muy importante, ¿cuánto falta para que el Evangelio llegue a todo el mundo, a cada etnia, a cada tribu, a cada nación? Porque todavía falta muchísimo para que esto se cumpla. Se ha ganado mucho, es verdad, pero aún hay miles y aún millones de personas que ni siquiera ni una sola vez han oído hablar de Jesucristo. Y la Biblia dice, no va a venir el fin hasta que este Evangelio haya sido predicado en todo el mundo. Entonces creo que lo que es nuevo orden mundial puede llegar a ser relativo y puede llevarnos a una desviación, a una confusión, puede llegar a darnos datos erróneos. Porque en todo caso el nuevo orden mundial no es que va a traer un anticristo, es un anticristo que va a tratar de generar un nuevo orden mundial de una paz ilusoria. Creo que todavía falta. Y el tramo que falta es el actual orden mundial que tenemos, pero con serias dificultades. Así que, hermano, orá, buscá de Dios y que el Señor nos ayude a todos. Que Dios te bendiga.